Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este podcast imperfecto de Humans in the Making. Esta vez vamos a hablar un poquito, en esta versión desahogatorio, acerca de un desahogo que nos dejó una humana anónima de la comunidad, en el que plantea que siente como esta sensación de que la vida se le va de las manos y de alguna manera empezó como a darse cuenta de que su vida o de lo que ella es está manchado del deseo del otro, tanto que ni siquiera sabe qué es propio y qué es ajeno. Y me encanta este tema, porque creo que es algo que de alguna manera opera siempre en nosotros, y especialmente como en momentos de cambio, en momentos en los que estamos tomando ciertas decisiones en la vida, porque lo que somos a partir de los otros nos afecta igual que lo que es propio, digamos. Incluso existe la pregunta, ¿no?, de si hay algo realmente propio que no esté infundado o afectado por los otros. Yo creo que es muy difícil que eso pase. Y tampoco está mal, ¿no? Creo que es precisamente la cuestión de la humanidad, ¿no? De ser humanos y vivir en sociedad y socializándonos con otros. La cuestión es que yo sé, lo sé en primera persona, digo, y lo sé en general, porque lo he acompañado desde un montón de lugares, y porque sé que darte cuenta de que no sabes qué es tuyo y qué es de los demás es durísimo. Yo no sé la edad, ni el género, ni nada por el estilo. Tengo mis adivinanzas, por decirlo de alguna manera, o sí, mis apuestas. Pero si estás cerca de los 30, yo creo que es duro, y de hecho por eso mucha gente, cuando se empieza a dar cuenta, ¿no?, de que hay cosas que no le cierran, como que recula y dice, bueno, sigo así y tiro para adelante, porque como que modificar esto sería un montón, o incluso piensan que no pueden hacerlo. Em, pero es duro darte cuenta de que hay un montón de cosas que sentís que no te pertenecen, pero que a la misma vez sentís que no sabes cómo sacarte de encima. Y es verdad, o sea, cuando vos decís, che, no sé, tengo un comportamiento que no me gusta, que no sé, que veo que saqué de mi mamá, por ejemplo. Y de alguna manera, muchas veces no nos damos cuenta y lo seguimos repitiendo, ¿no? Y lo vemos solamente con el diario del lunes, con esta cuestión de, joder, estoy en el mismo lugar en el que pensé que no iba a volver a estar. Y la realidad es que eso también está bien, porque hay una cuestión que hay que entender, que es que lamentablemente hay que volver a exponernos a esas cosas que nos generan conflicto para poder solucionarlas, resignificarlas, encontrar una manera más sana para nosotras de vincularnos de alguna manera, ¿no? Y yo sé que es duro esta cuestión de darte cuenta, y sobre todo esta sensación como de angustia, ¿no? De, che, la puta madre, tanto tiempo em, que se fue, y estuve viviendo de otra manera. La realidad es que podemos intentar como darnos golpes y privarnos de hacer lo que podamos y lo que queramos con el tiempo que sí tenemos para adelante. Hay una parte que puede ser que evidentemente necesite duelar todo eso que no fue, pero la realidad es que siempre, en todo momento, estuvimos haciendo lo mejor que pudimos, incluso si sabíamos que estábamos haciendo algo que no era lo mejor para nosotras, que nos iba eventualmente a causar un conflicto o a causar daño. Yo creo que muchas veces confundimos el saber con el integrar o el poder hacerse cargo, y no es lo mismo. Muchas veces sabemos algo, más realmente no tenemos las ganas, o mejor dicho, el presupuesto energético como para realmente hacernos cargo y hacer algo al respecto. Yo también pensé durante mucho tiempo que había perdido un montón de años siendo una persona que no era, y viviendo encerrada en el miedo, encerrada en el trauma, encerrada en pensar en qué iban a pensar los otros, en cómo no equivocarme o en cómo equivocarme lo menos posible. Y viví encerrada durante muchísimos años en los deseos y en los caprichos de los demás. Durante un tiempo yo me acuerdo que traté en terapia el tema de los límites, y un día, muy genuinamente, le dije a mi psicóloga, siento que toda mi vida fui una gelatina. Y esto fue hace poco, habrá sido hace 3 años,
4 años como mucho, no sé, a mis 24 años, por ejemplo. Y me reía y a la vez lloraba y me acuerdo que decía, no puede ser que yo haya vivido durante tantos años sin ver los límites que faltaban, ¿no? Porque claramente había ahí un límite que no estaba, entonces yo sentía como esta cuestión de gelatina, ¿no? Esta cuestión de como de que no tengo forma, de que si no tengo algo que es el capricho de la otra persona o el límite de la otra persona que me contenga, no tengo forma propia, ¿no? Estoy como ahí desperdigada y como amorfa entre las demás personas. Y yo recuerdo patente que esa sensación para mí fue horrible, fue como, ¿qué? O sea, ¿dónde estoy yo? ¿En qué momento? O sea, ¿dónde estuve yo todo este tiempo? Fue muy, muy desilusionante de mí misma y a la vez fue muy liberador porque de repente empecé a sentir o a darme cuenta de que esas cosas que me molestaban, de que me hacían daño de mí y del mundo, eran perfectamente modificables. Simplemente tenía que empezar a poner límites. Y digo simplemente ahora que más o menos lo tengo aprendido. Yo creo que poner límites es una de las cosas más difíciles, o aprender a poner límites, mejor dicho, y más de grandes. Em, pero fue sumamente enriquecedor para mí, porque de repente pude empezar a ubicar un montón de cosas y sobre todo a ubicarme a mí misma. Esta cuestión de gelatina de repente casi que me metí en el freezer, en el sentido de que me empecé como a solidificar, ¿no? Empecé a entender y dije, bueno, estas cosas a mí me ponen incómoda por esta razón, o porque simplemente hay un límite que yo acá no estoy poniendo, esto no me gusta, esto no me interesa, y necesito poder empezar a poner un corte en los espacios en los que a mí no me hace bien estar así, ¿no? Como con esta entrega absoluta y completamente amorfa como una gelatina, como una gelatina. Y por supuesto que al principio empecé a reconocer muy de a poco los límites que no estaba poniendo, ¿no? Como que empecé a darme cuenta que cuando algo me hacía sentir mal, cuando algo me hacía sentir incómoda, probablemente ahí hubiese un límite no puesto. Y después empecé a entender justo en el momento en el que tenía que poner un límite que no lo estaba poniendo, ¿no? Como que era una cuestión de, acá tendría que estar poniendo un límite. Tal vez en ese momento no lo ponía porque todavía realmente sentía que no podía, porque me daba miedo, porque me daba vergüenza, porque no sabía cómo hacerlo, porque eso también pasa, ¿no? Esta cuestión del amateurismo existe en todo. No siempre sabemos cómo hacer las cosas a la primera. De hecho, la mayoría de las veces no sabemos cómo hacer las cosas a la primera. Y esto aplica a todo lo que tiene que ver con habilidades emocionales. ¿Qué pasa? Que para poner límites necesitamos un otro. O en este caso, el tema que traía esta humana, para empezar a sacarte estas cuestiones de encima, también hay que enfrentarse, ¿no? Con el otro, con la mirada del otro. Y ahí es cuando muchas veces nos cuesta muchísimo, porque yo realmente agradezco un montón que en mi caso tuve justo una pareja que me reentendió y que se bancó como mi aprender a poner límites con él, digo, esta cuestión de no saber cuándo hablar, de hablar tarde, de hablar cuando uno ya está sobrepasado, de no poder hablar sin llorar. Digo, hay un montón de cosas que pasan en el medio hasta que uno se siente medianamente cómodo con eso nuevo que está haciendo. Y esto aplica también para estos posicionamientos perceptuales de la vida y de la vida que uno ocupa, ¿no? No se trata nada más de aprender, no sé, a andar en patín, de aprender a tejer, de aprender a emprender. Digo, pasa también con las cuestiones internas y a veces cuesta mucho en el sentido de que requiere de un trabajo y una energía adicional, ¿no? Esta cuestión de voy a aprender, a reaprender y obviamente desaprender muchísimas cosas con respecto a un tema concreto de mi vida. Lo más interesante para mí de todo esto es que darse cuenta siempre es el paso al que menos bola le damos y para mí es el más importante, si no uno de los más. ¿Por qué? Primero porque es de los más necesarios. O sea, yo no puedo hacer nada si primero no me doy cuenta de eso sobre lo que después voy a querer hacer algo. No hay manera de cambiar, no hay manera de hacer, no hay manera de pedir perdón, no hay manera de reconocer si primero no existe este darse cuenta, esta cuestión de tomar conciencia acerca de algo. Entonces, primero que es súper importante. Y segundo, esta que decía yo en el news, ¿no? En el ensayo escrito, esta cuestión de que
darse cuenta es el tema de la desilusión máxima, ¿no? Es como cuando, no sé, eras chica y descubrís que tu primer novecito te engañó, le gustó a otra chica, ni idea, una cosa así, ¿no? Esta cuestión de que se te rompe la burbuja de que esa persona era el amor de tu vida y que iban a estar para siempre juntos y que nunca se iban a hacer daño, etcétera, etcétera, y entras en esta cuestión del mundo real en el que la gente, incluso queriéndose, se hace daño. Bueno, esto es un poco lo mismo. Salís de la burbuja en la que vos estabas y empezás a darte cuenta de que en realidad las torres del castillo no existen si no hay un castillo. Y bueno, se rompe esta burbuja de pensar que las cosas son de una manera y aunque es doloroso y aunque se puede sentir así como muy crujiente en el sentido de que incluso puedes escuchar, ¿no? Cómo se rompen algunas ideas tuyas o incluso tu corazón por momentos. La realidad es que esto te permite también entender o descubrir, mejor dicho, ¿no? Como desvelar que hay muchas otras cosas que pueden ser posibles. Y si bien se rompe la burbuja y se rompe esa cuestión de esto es de una manera, y eso causa, ¿no? Como esta cuestión de salir a otra cosa, como esta cuestión del miedo y de ahora qué, de repente también es como, ok, entonces esto puede dejar de ser, acá puede haber otra cosa. Yo me acuerdo que una de las chicas que acompañé, ¿qué más es posible? El acompañamiento uno a uno, un día me dijo así como con mucha angustia, ¿no? No sé cuáles son mis valores, no sé cuáles son mis recursos como persona porque siempre respondí con los recursos de alguien más. Siempre hice caso a lo que me decía mi papá, siempre escuché los consejos de mi mamá, siempre estuve muy bajo la crítica de mi abuelo, qué sé yo. Entonces, claro, de repente para ella fue llegar como a los casi 30 y decir, ¿qué me pertenece de todo esto, no? Como, ¿qué haría yo? ¿Qué contestaría yo? ¿Qué diría yo? Y sí, es durísimo. Yo no digo que no. A mí muchas veces eh, s- se me juzga, por decirlo de alguna manera, ¿no? O digo, mis amigas y demás me marcan como esta cuestión de que yo siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, pero yo realmente creo que es muy positivo darse cuenta de que estabas siendo algo que vos realmente no sos. Y no quita que duela, pero a mí me parece que hay que también como que dejar de tenerle tanto miedo al dolor, porque muchas veces no hacemos, no decimos, no decidimos por miedo al dolor, y el dolor es algo que es temporal y que de alguna u otra manera nos va a transformar. O sea, hay que empezar a amigarse un poco más con las cosas que nos dan dolor. No pasa nada. Para esto, para saber cuáles son tus valores y recursos, como trabajé yo con esta humana, para empezar a investigar qué es realmente tuyo, ¿no? Para dejar de ver como tanto manchas de otros en vos y empezar a ver qué hay de vos en todas esas manchas. La realidad es que lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, y esto no es una sorpresa ni estoy contando que existe un nuevo universo en el mundo, es que tenemos que habilitarnos a poder hacerlo. Por supuesto, habitándonos en el sentido de empezar a ver justamente, ¿no? Como habitarse y en el sentido de qué me compone y qué quiero que me componga y qué quiero que me empiece a componer a partir de ahora, ¿no? Y en ese sentido, para estos movimientos y para estas preguntas que hay que hacernos, para estos movimientos que necesitamos ejercer sobre nosotros y que al final, por supuesto, van a afectar a los otros y a nuestro entorno, porque siempre pasa, hay que habilitarnos, porque hay que trabajar mucho en la confianza del camino en el que estamos haciendo y de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Esta cuestión de yo no sé exactamente qué voy a hacer mañana o de acá a un año, pero estoy segura de que voy a ser una persona mucho más contenta conmigo y mucho más genuina y más honesta que lo que estoy siendo ahora. Y eso para mí es mi faro. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando vos empezás a cambiar ciertos patrones que adquiriste de otros, los otros se dan cuenta. A veces no se dan cuenta específicamente, sino que sienten o perciben que algo cambia. Y puede que eso no les guste. Y a veces no les gusta de forma consciente y a veces no les gusta de forma inconsciente. Y a vos probablemente te pase lo mismo, porque hay un montón de lazos como inconscientes y subterráneos, por decir de alguna manera, que vas a tener que romper si querés cambiar la forma en la que vos actuás y te percibís en el mundo.
Si vos, por ejemplo, no sé, te criaste con tu abuela y tu abuela es una persona que siempre ve todo negativo, que en todo encuentra un problema, que siempre es la víctima de las situaciones y vos querés salir de ahí, querés dejar de ser una persona que vive lamentándose por todo, que todo el tiempo encuentra la forma creativa e increíble de ser la víctima de las situaciones, vas a necesitar cortar con ese lazo como de sangre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con ese lazo como inconsciente que tenés a esta persona, que no significa que cortes el lazo con esta persona, sino que hay una especie de lealtad, ¿no? Que se construyó en nuestra identidad para con esa persona por un montón de razones posibles que vamos a tener que cortar. Y eso puede que, obviamente, tenga repercusiones también en el otro, no de forma consciente, pero sí porque sienten que algo está cambiando, ¿no? Y esta cuestión a veces pasa mucho con la familia de, ay, vos antes eras así, vos antes eras asá, ¿no? Y te piden que no hayas cambiado, cuando tal vez lo preocupante es que la gente grande no cambie, ¿no? Porque nada se queda tan quieto como para que no nos afecte y no nos impulse de una u otra manera a cambiar o a modificar algo de nosotros. Vieron que siempre muchas veces em, las personas que tendemos, ¿no? Como a tener esta falta de límites y a que nos cueste mucho percibirnos como estos seres autónomos, ¿no? Y separados a todo lo demás, tendemos a como a hacer todo lo contrario con los demás, ¿no? Como a acompañarlos, a que tengan sus decisiones, sus opiniones, a que piensen diferente. Y la realidad es que parte de esto de habilitarnos implica habilitarnos a nosotros a que podemos ser ese otro que piensa diferente, ese otro que cambia de opinión, ese otro que cuestiona, ese otro que hace preguntas, ese otro que dice, che, estas manchas son mías o realmente son de otros. Porque cuando empezás a darte cuenta de esto, puedes empezar a hacer ese corte, que por supuesto, vuelvo a repetir, es doloroso, no quiero que si estás escuchando esto pienses que digo, ay, no sé, qué soberbia, lo dice como si fuese fácil. No, no, no. Pero a veces sí es fácil, solamente que es doloroso. Y puede que sea difícil y doloroso a la vez, pero es posible. Entonces es cuestión de elegir en qué nos quedamos, si en qué es doloroso o en qué es posible. Entonces, volviendo, la realidad es que cuando nos habilitamos, empezamos de a poquito, ojalá que sea de a poquito porque así es más sostenible, a hacer estos cortes, ¿no? Y a permitirnos ser ese otro que piensa diferente. Y empezamos a poner como ese límite de, che, ok, esto me parece que no es mío, esto me parece que es tuyo, es de mi vieja, de mi viejo, de mi amigo, de tal, es de mi profesora de X, es del comentario que escuché hace 10 años. No es mío, es de otro. Y de alguna manera casi que reconocerlo mentalmente, ¿no? Y como emocionalmente hace que para mí como que podamos meterlo como en una cajita, poner la tapa, ¿no? Y decir como, ok, te lo devuelvo, hacete cargo, incluso simbólicamente, por supuesto. Para mí, justamente habilitarse tiene mucho, mucho que ver con darnos permiso a sentir que las cosas pueden ser diferentes, porque es el primer paso. Y yo sé que estoy un poco reiterativa hoy, pero una vez que nos habilitamos a empezar a pensar, imaginar, sentir las cosas de una forma diferente, todo se empieza a reubicar. No es mágico, es de a poco y es un proceso, ¿no? Y después obviamente requeriría de ciertas acciones de nuestra parte, pero ya el darse cuenta hace que podamos ver las cosas diferentes. Si yo te tuviese o tuviese esta humana que dejó este desahogatorio en una sesión de acompañamiento, la realidad es que yo lo primero que te preguntaría sería, ¿no? Por supuesto que después de conversar y de reflexionar, preguntarte qué vas a hacer con eso que viste. Porque, como decía recién, es buenísimo y es tan nutritivo ver cosas, más necesitamos hacer y hacernos cargo de ciertos movimientos para que las cosas realmente empiecen a cambiar. Y cuando digo las cosas, en este caso me refiero a la narrativa y la perspectiva que tenemos de nosotros y de nosotras en el mundo, ¿no? Esta cuestión de soy una persona miedosa, soy una persona que no pone límites, soy una persona que muchas veces esto ni siquiera es consciente, ¿no? Pero opera dentro nuestro y detrás de las decisiones que tomamos, de las cosas que no hacemos, de los lugares a los que elegimos no ir, de los permisos que no nos damos, ¿no? Entonces, yo creo que algo fundamental es
Diría que son dos cosas, ¿no? Principalmente, como número uno, diría esta cuestión de revisar en dónde estamos poniendo la atención en nuestra vida. Y no hablo tanto de una cuestión de mindfulness, del presente y demás, que igual el presente siempre está, porque es lo único que tenemos. De hecho, ya tengo 20 minutos de pasado acumulados en este podcast, sino en el sentido de revisar con muchísimas ganas y con muchísima intención en qué estamos poniendo nuestra energía y nuestra atención. Porque si nosotros, traigo el ejemplo que decía antes, ¿no? Si somos una persona que siempre nos ponemos en lugar de víctima, bueno, evidentemente nuestra atención de forma consciente o inconsciente está puesta en creer que las cosas siempre pasan por y para nosotras, ¿no? Entonces, empezar a entender, o mejor dicho, como a integrar dónde está nuestra atención, si está en la carencia, si está en la abundancia, si está en siempre encontrar excusas porque tengo miedo, si está siempre en el perfeccionismo, todo eso nos hace empezar a tener un espectro un poco más grande de toma de decisiones, que es el punto número dos. Es necesitamos hacer cosas con esto y que está buenísimo el primer, el paso fundacional, podríamos decir, que es esta cuestión de darse cuenta, más necesito empezar a hacerme cargo de movimientos que vaya a hacer para hacer algo con eso. Incluso si un movimiento es no querer hacer nada al respecto, pero evitar el tomar decisiones no significa pongo en stand-by esto y la vida sigue igual. La vida no sigue igual porque vos ya viste algo que no puedes desver. Entonces, como esta cuestión de fingir demencia no es tan eficiente. En todo caso, hacete cargo de que ahora mismo no podés con eso y no pasa nada, está bien. Ahora, es importante hacernos cargo de lo que sea que vayamos a hacer con eso. Voy cerrando este episodio y quiero dejar esta pregunta, ¿no? Como que esto sea la forma de cerrar hoy. Felicito, nos abrazo a todos los que nos dimos cuenta de un montón de cosas que no queremos en nuestra vida, más voy a elegir poner el enfoque en lo que viene después de eso, ¿no? Entonces, y el foco en lo positivo y en todo el presente que queda por vivir y por vivir de la forma en la que nosotros querramos sin sentir o evitando o no evitando, mejor dicho, para sentir que la vida está en nuestras manos, sino que se nos escapa. Y es esta cuestión de, después de darme cuenta, ¿qué voy a elegir hacer con eso? Cuéntenme si les gustó, si les sirvió. Creo que estuve ahí como muy voltera, pero así salió y así lo quiero compartir. Me cuentan, siempre abierta por todos los medios posibles a recibir comentarios, opiniones y por supuesto sus próximos desahogatorios para seguir conociéndonos y acompañándonos en las próximas ediciones.